Muy bien, muy buenos días, compañeras, compañeros. Me da gusto saludarles. Por favor, les encargo eh, encender sus cámaras, ¿verdad? Saludarnos, vernos y saber que estamos aquí eh, listos para este módulo del diplomado en ética judicial. Pues celebro mucho que ustedes se interesen en estos temas de la ética, y aunque no seamos muchos, sí estemos muy atentos y comprometidos con el tema. Platíquenme brevemente cómo les ha parecido el diplomado, qué tal han eh, eh, experimentado su inmersión en este tema de la ética, seguramente desde diferentes ángulos, ¿verdad, Alison? Y podamos desarrollar algunos tópicos que puedan ser de utilidad para aumentar la comprensión en esta materia. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Gloria y yo somos antiguos conocidos, ha sido una destacada alumna del doctorado en Oaxaca y muy bienvenida, Gloria. ¿Qué tal han aprendido, Gloria? Muchísimas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto siempre escucharlo, un deleite, porque siempre trae ideas nuevas, novedosas. Usted siempre está leyendo bastante, entonces siempre es un honor tener clase con usted. Gracias, eso espero. Sí. Entonces, muy bien, pues muchas gracias. Bien, lo que vamos a hacer en este tema que nos ha correspondido, que es un tema desafiante, ¿no? Es la ética eh, en la Constitución y su interpretación. Es un tema, pues, muy amplio y va a haber que reducirlo, va a haber que acotarlo cuando los temas o los problemas son muy amplios o muy complejos. Lo más recomendable es reducirlos en sus términos para ir precisando sus contenidos, sus alcances y por lo menos tener un acuerdo sobre lo que vamos a tratar de conocer, de explicar, de comprender y de compartir para poder, digamos, aumentar un poquito nuestra comprensión en estos temas. Entonces, yo lo que propongo es que, digamos, nos dirijamos a un objetivo que sería simplemente aumentar nuestra comprensión sobre la relación entre la ética y la Constitución y su interpretación. Son tres palabras muy pesadas: ética, constitución e interpretación, y vamos a ver qué podemos hacer con ellas. En síntesis, la idea sería el que aumentemos nuestro entendimiento, comprensión sobre la relación entre la ética, la Constitución y su interpretación. Entonces, para eso, pues yo propongo una ruta que en primer término nos conduzca a tener presente un poco más el concepto de la ética. Entonces, yo he venido insistiendo en que es importante en todas nuestras actividades el tener una un acercamiento, ¿verdad? Un conocimiento de las disciplinas que comprenden la filosofía contemporánea. Entonces, he venido insistiendo en tener presentes 6 disciplinas que son de carácter filosófico y práctico. Estaba yo leyendo un libro esta mañana que les recomiendo mucho, pero mucho, para efectos de este diplomado en general y particularmente de la ética. Y se titula, vamos a ponerlo aquí en la introducción, es un libro relativamente nuevo, diseñado para la licenciatura en Derecho, que luego se nos olvida. Es un libro que se titula Ética y Derechos Humanos.
¿sí? Ética y derechos humanos de, lo voy a poner aquí, ética y derechos humanos. Y son varios autores, pero digamos, la principal es Edith Mariana Zaragoza. Y otros, ¿sí? Iure Editores. ¿De acuerdo? Entonces, es un libro editado en México. Entonces, Iure Editores, del año 2006, pero tiene ya algunas reimpresiones, porque en ese libro se tocan diversos aspectos precisamente de la ética. Para no confundirnos, es muy importante ubicar a la ética como una de las disciplinas filosóficas. La ética es una disciplina filosófica y yo he venido insistiendo en que consideremos también a la epistemología, ¿sí? Consideremos como otra disciplina filosófica a la lógica, ¿sí? Que consideremos que la lógica forma parte de este ramillete de disciplinas que nos ayudan a entender mejor el mundo en el que actuamos, en donde tenemos interacciones personales y profesionales. La metodología, precisamente la interpretación y la argumentación, ¿sí? La interpretación y la argumentación. Y por supuesto, aquí está la ética, ¿sí? Que es el tema principal de este diplomado y de este módulo, la ética y también la comunicación. Entonces, por lo menos esas 6 disciplinas, dominarlas, conocerlas, nos debe ser de reportar mucha utilidad, aumentará nuestra comprensión del mundo contemporáneo e incluso del mundo pasado, porque hemos venido subrayando que la epistemología es una especie de contralora. ¿De qué? De la validez del conocimiento. Si nosotros decimos que algo es verdad, debemos sostener nuestro dicho. Cuando escribimos una tesis, desarrollamos una serie de argumentos en torno a una proposición o hipótesis y por lo tanto también estamos utilizando, Alondra, la epistemología para verificar que lo que digamos en la tesis de licenciatura, maestría o doctorado es verdadero, es, digamos, consistente, que quiere decir que es coherente, que es correspondiente con la realidad o con un marco de pensamiento determinado, ¿verdad? Con una teoría o con alguna forma de ver el mundo. Y entonces eso es lo que nos va a evaluar un jurado de exámenes profesionales, nos va a evaluar la calidad del reporte llamado tesis, que está sustentado en una investigación, y esa investigación a su vez está basada en la lógica y en la metodología. Entonces, estos tres aspectos, tenerlos presentes, ¿sí? Esas 3 disciplinas, o sea, porque la epistemología lo que hace es estudiar las condiciones bajo las cuales es posible determinar, aceptar que determinar o aceptar que una creencia que consideramos que es verdad está justificada. Esto es importantísimo para el tema de este módulo, porque nosotros tenemos que pensar, y esa será la invitación, a que me den su opinión antes de que concluyamos esta sesión,
sobre sus creencias en torno a la Constitución, ¿verdad? Porque nosotros hemos creído durante muchos años que la Constitución es un pacto político. De hecho, se llama Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y la pregunta es si ya transitamos plenamente a creer que la Constitución no solo es una norma política, sino es una norma jurídica. Porque en el mundo contemporáneo latinoamericano, como en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, al parecer creemos que la Constitución es una norma jurídica, no es solamente una norma política o un conjunto de decisiones políticas o de pactos políticos, ¿no? Como se creía antes, sino la Constitución alberga una serie de instituciones, principios, derechos en los que creemos. Entonces, eso habrá que justificarlo. Si nosotros creemos que la Constitución es una norma política o es una norma jurídica, la epistemología nos reclama que confesemos o que expliquemos, justifiquemos las razones por las cuales consideramos que es así. ¿De acuerdo? Entonces, la epistemología primero es una disciplina filosófica importantísima que nos permite garantizar la validez de lo que decimos y de lo que creemos. Por lo tanto, si nosotros creemos que la Constitución es norma política o es norma jurídica, la epistemología demanda que justifiquemos, que es decir, aportemos las razones por las cuales nosotros sostenemos que es así. Ese sería, ¿sí? Entonces, obviamente, las creencias van cambiando, ¿no? Y entramos en el terreno de la moral y entramos en el terreno de la ética. Pero antes, digamos que la epistemología se apoya y revisa el trabajo de la lógica, porque la lógica lo que hace es invitarnos a pensar con orden y a no confundir los términos, a no decir cosas que parecen verdad, pero que son falsas, es decir, a evitar las falacias, a que si nosotros decimos que toda persona humana es racional y Marta es una persona humana, entonces no podemos decir que Marta es irracional. Sería una falacia, ¿verdad? No sería verdad, sería contrario a las reglas de la lógica. La lógica se asegura de que pensemos ordenadamente. Y desde los silogismos aristotélicos de hace más de 2000 años a nuestros días, la preocupación porque las operaciones mentales que realizamos sean ordenadas ha estado presente en el mundo antiguo, en la Edad Media, en la edad o época moderna y desde luego en nuestros días, en la época contemporánea, también llamada posmoderna. La idea es que la lógica, aun con las limitaciones que pudiera tener el silogismo aristotélico, sea complementada y nos siga siendo útil para pensar, porque si alguien no piensa con algún tipo de lógica que sea capaz de expresar los términos en los que está pensando, sería muy difícil justificar que una creencia se convierta en algo que consideremos que es verdad o que se aproxime a un conocimiento considerado válido o con alguna probabilidad
de que sea válido, porque sea cierto, porque tenga un mínimo, un grado de seguridad, ¿no? Y precisamente regresamos al tema constitucional, porque una segunda pregunta sería, ¿cuál es la función o cuáles son las funciones de la Constitución? Si la Constitución es o no es un conjunto de normas, principios, reglas, instituciones, objetivos o directrices que nos aseguran un mínimo de certeza, un mínimo de certeza. Claro, siempre sometida a la interpretación. Por eso, virtuosamente, el título de este módulo es Ética Constitucional y su interpretación. O sea, ¿qué creemos que es la Constitución? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cómo podemos interpretarla? Ese sería el tema. Entonces, sin la lógica no podemos hacer eso. Necesitamos primero conceptuar y definir lo que es una constitución. Necesitamos formarnos juicios mentalmente y proponerlos, así como lo estoy haciendo con palabras, sobre lo que es una constitución, su naturaleza, política, jurídica o mixta, sus funciones. ¿Cuáles son las funciones de una constitución? ¿Para qué sirve? ¿No? Y a partir de allí, entonces sí podemos hacer una serie de razonamientos y de argumentos para defender nuestro punto de vista. Esa es la función de la lógica que la epistemología verifica. Cuando se dice epistemológico o epistémico, lo que pretendemos o se debería dar a entender es que se está verificando las condiciones de la verdad de una proposición o de una aseveración, cualquiera que ésta sea. Imagínense qué importante, ¿no? Porque, por ejemplo, Alondra, si nos situamos en el momento del poder constituyente originario, 1823-24, 1835-36, 1843, 1856-57 o 1916-17, es decir, cuando hemos tenido congresos constituyentes, ¿no? Dije por lo menos 5 momentos clave, ¿no? Para la Constitución de 1824, la de 1836, la de 1843, ¿sí? Me salto la de 1847 porque pues se reactivó solamente la Constitución de 1824, pero digamos la Constitución de 1857 y la de 1917, 5 constituciones, 3 federalistas y 2 centralistas, ¿no? En esos momentos, el poder constituyente, las personas que fueron autorizadas por diversos métodos electivos para jugar el papel de los creadores de esas constituciones originales, tenían una interpretación y unos consensos, unas percepciones sobre la realidad y portaban un mandato y unos objetivos que colocar en la Constitución. Entonces, una vez hecho eso, que además portaba una forma, como decíamos, de entender el mundo con base en los valores prevalecientes en ese momento, los valores sociales, los valores políticos, los valores jurídicos, los colocaron en las constituciones. Claro, hubo mayorías y minorías. Las mayorías pudieron vencer en la votación y colocar esos valores o creencias constituidas, enunciadas como normas jurídicas o como disposiciones legislativas, por lo menos, en esas constituciones. Entonces es muy importante
tener presente que lo que nosotros hacemos es, digamos, conceptuar, definir mentalmente, proponer, y hacemos decisiones interpretativas. O sea, nosotros asignamos significados a las palabras y a los hechos. Y los constituyentes pues llevan a la Constitución en su momento el consenso mayoritario, ¿verdad? Lo que cree la mayoría sobre esos valores, sobre los hechos y sobre sus preferencias, porque consideran que de esa forma, con esas creencias llevadas a la Constitución y desarrolladas en las leyes, a la sociedad le irá mejor. Esa sería la idea. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante detenernos en medio de tanta información, de tantas distracciones que siempre ha habido, pero que hoy día hay más todavía y están más a nuestro alcance, con las redes sociales, un río, océanos de información, para reflexionar sobre la manera como nosotros pensamos y la forma en que nosotros abordamos el estudio de los objetos de conocimiento, el derecho electoral, las elecciones, la democracia, la Constitución, ¿sí? Y lo que hacemos es estar haciendo decisiones interpretativas. Creemos que, pensamos que, sostenemos que, defendemos que, ¿no? Puntos de vista, creencias que respaldamos con razonamientos o argumentos. Bien, y no lo podemos hacer desordenadamente. Hemos creado desde hace muchísimos años los seres racionales, ¿no? Metodologías. Esas metodologías son las estrategias, los métodos, las técnicas, los criterios. Los criterios. Criterios para producir conocimiento válido. O sea, si yo digo que alguien es culpable, pues estoy proponiendo un juicio. Es una decisión interpretativa. X es culpable. O puedo sostener el agravio es infundado. El agravio es fundado pero inoperante en el ámbito del lenguaje judicial, ¿no? O en el ámbito del lenguaje legislativo. Podemos decir, las instituciones electorales y el derecho electoral y las elecciones en México son muy caras. Tengo que aportar la evidencia de por qué considero que son caras, bajo qué criterios voy a sostener que son caras, costosas, y por lo tanto introducir el criterio o el objetivo de reducir los costos de la democracia, de la política, de las elecciones, y proponer una serie de medidas para lograrlo. Es una forma teórica y práctica de aplicar la lógica y la metodología. Si yo voy a resolver un problema, tengo que diagnosticarlo y plantear las causas del problema para poder proponer las soluciones a ese problema por sus causas y por sus consecuencias. Entonces, la metodología propone no solamente las estrategias, métodos, técnicas de la investigación para producir conocimiento, sino los criterios. Esto es crucial. Los criterios, ¿sí? Para sostener que lo que propongo es válido, es válido, es válido. Así que si estudiamos las iniciativas de reforma electoral
que hay alrededor de 48 o 50 iniciativas en este momento que van a formar parte, si es que se llega a ese punto, del dictamen correspondiente. Ese dictamen legislativo va a tener que glosar cada una de esas iniciativas, encontrar los puntos en común que contengan y hacer un diagnóstico para luego hacer una serie de propuestas. ¿Se aplica la lógica? ¿Se aplica la metodología? Yo estimo que sí, porque ¿de qué otra manera podríamos hacer, ¿verdad? ¿De qué otra manera podríamos hacer que la epistemología hiciera su trabajo y que la comunidad científica, política, la sociedad mayoritariamente pudiera estar de acuerdo? Entonces, espero que se entienda esto que estoy transmitiendo en esta primera etapa. Alondra, ¿sí? Gloria, ¿sí? Entonces, eso, por favor, concentrarnos en esto, porque me parece, pues, relevante, ¿no? Que es cómo es que nosotros operamos mentalmente y que tiene que ver la ética con esto, ¿no? Entonces, eso. Luego está el tema de la interpretación y la argumentación. En este caso, la interpretación y la argumentación, lo que nos propone son los métodos para justificar precisamente las aseveraciones que nosotros realicemos. Entonces, los métodos para justificar las decisiones interpretativas. Fíjense qué sencillo, ¿no? La interpretación y la argumentación, o sea, la hermenéutica. ¿De qué trata la hermenéutica? La hermenéutica trata de descubrir y de asignar significados a las expresiones o a las palabras. Así que en el ámbito del derecho, el legislador, que es la primera cadena, el primer eslabón de la cadena de la creación de las normas jurídicas, recoge de la realidad social, política, cultural, económica, los elementos que lo conducen a elaborar iniciativas de ley, ¿no? Nivel constitucional o secundario, y allí plasma el diagnóstico sobre esa realidad que el electorado además le planteó durante el proceso electoral y lo traduce y lo expresa con palabras en un dictamen legislativo, que es el que se somete a las comisiones y al pleno del Congreso, digamos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para discutirlo y para aprobarlo, el dictamen legislativo. Y entonces lo que hace el legislador es hacer uso de la hermenéutica, porque interpreta la situación real, las llamadas fuentes reales del derecho, y capta de allí los insumos que requiere para elaborar primero la iniciativa legislativa y luego el dictamen legislativo. Claro, como hay diferentes ideologías, como hay diferentes posicionamientos en torno a la realidad que se va a normar, a regular, pues hay naturalmente una controversia, divergencia, ¿no? Pluralidad de puntos de vista, y para eso hemos creado el sistema democrático, que permite que
en los congresos, pues se dé esa pluralidad, ¿no? Que por la vía del principio democrático, que es el voto de la mayoría, simple, absoluta o calificada, pues se puedan esas propuestas de solución jurídica a los problemas sociales ser aprobadas. Entonces, la interpretación y la argumentación están presentes en este primer eslabón de la cadena normativa, vamos a llamarlo así, de la creación de las normas jurídicas. En el momento o en la fase o en la dinámica legislativa, por supuesto. Porque si nosotros somos legisladores o somos asesores de legisladores o somos académicos que estudiamos los procesos constitucionales, pues un proceso constitucional es el proceso legislativo. Y en ese proceso legislativo utilizamos estas disciplinas. Son herramientas, ¿verdad?, para poder comprender mejor esa realidad que se va a normar. Y lo mismo hace el administrador, los sujetos a los que van dirigidos esas leyes o normas creadas en el ámbito del Poder Legislativo. Si somos litigantes, pues hay un código procesal, pues tenemos que seguir las reglas del código procesal. Ahora, el lenguaje es limitado, es ambiguo, puede ser vago. Las oraciones pueden no estar bien escritas en las leyes, en los códigos, en las constituciones, por lo tanto puede haber contradicciones, puede haber lagunas. Y la interpretación y la argumentación permiten esclarecer esas lagunas, esas contradicciones y resolverlas. Para eso, pues tenemos también métodos, reglas, criterios y pautas para la interpretación y para la argumentación. Interpretar y argumentar no es cualquier ejercicio libre, no, hay también métodos, hay reglas de la interpretación y la argumentación, y conocer y dominar esos métodos y reglas nos permite una mayor capacidad, habilidad para resolver los problemas interpretativos que están presentes en el lenguaje jurídico, porque como todo lenguaje, el lenguaje en general, pues es limitado, tiene sus fronteras, está cargado de ambigüedades, como ya dije, de vaguedades o de significados diversos. Ni modo, esa es una condición humana, ¿no? Hay palabras que son incuestionables, digamos, podríamos decir, pues la palabra Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Instituto Nacional Electoral, pues ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? A ciertas instituciones que están previstas en la Constitución, que tienen ciertas características, ¿no? Pero qué diferente es que, digamos, el principio de certeza, el principio de objetividad, el principio de máxima publicidad, el principio de profesionalismo o el principio de independencia, equidad, imparcialidad, legalidad. No. Las cosas ya no son tan sencillas. O que digamos el principio de no discriminación, artículo 1 de la Constitución, ¿no? O principio de igualdad, o que digamos pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad. No, las cosas comienzan a complicarse, ¿no? Y si luego decimos, no, y aparte, sí, Alondra, que la interpretación se aplique correctamente al tema al que se refiere, pues sí. Sí. O sea, que además cada disciplina tiene sus reglas de interpretación, ¿eh? Por ejemplo, a un politólogo no le pueden decir, oye, haz una interpretación
sistemática y funcional, va a decir, ¿qué es eso? ¿No? O a un economista. Ahora es una interpretación conforme a la Constitución, va a decir, no, pues me voy a la Facultad de Derecho a ver si aprendo. Así a nosotros no nos pueden decir, oye, a ver, explícame la ley de la oferta y la demanda. Pues, no, pues eso es una cuestión de, ¿no? Entonces, explícame el principio de los rendimientos, del margen de utilidad decreciente. Entonces, o sea, es un lenguaje propio de la economía, ¿no? O alguien venga y que diga, a ver, explícame el principio, ¿no?, de la diferenciación estructural de los sistemas y de su apertura y diferenciación estructural y de su interrelación y cierre operativo. No, es decir, un momento, o sea, me voy a la Facultad de Ciencias Políticas a estudiar sociología, ¿no? Porque ese es un concepto y es un principio, es una metodología sociológica para estudiar la sociedad en su conjunto, incluido el derecho. Entonces, claro, como bien dijo nuestra compañera Londra, pues depende de qué disciplina, ¿verdad? Entonces, eso tengámoslo presente. Sí, vamos a avanzar, porque llegamos al tema de la ética. En la ética tenemos que cuidar entre qué se trata la ética. Pues la ética es una disciplina filosófica, teórica y práctica, ¿sí? Es una disciplina, ¿eh? Disciplina filosófica, teórica y práctica, o aplicada, que se refiere al estudio de los valores y principios que guían el comportamiento, ¿sí? Y lo dirigen a fines trascendentes, ¿no? La ética es una disciplina filosófica. En el libro que les mencioné, que les recomiendo mucho, Edith Mariana Zaragoza plantea un cuadro en donde distingue entre la ética y la moral, ¿no? Porque, bueno, aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cuáles son esos valores y esos principios que guían el comportamiento y a qué fines lo dirigen? No, por ejemplo, lo dirigen a unos fines y unas conductas y unos fines democráticos. ¿Cuáles son los valores democráticos? Estos que he puesto aquí, ¿sí? De los principales valores democráticos son estos. Entonces, la Constitución tendría que promover con sus instituciones y con sus normas este tipo de valores éticos, vamos. Respeto, diálogo, tolerancia, paz, libertad, igualdad, fraternidad, emancipación. Por lo tanto, derechos, ¿sí? Derechos. Eso es, ¿no? Instituciones, claro, ¿no? Y luego vienen otros principios. ¿Qué instituciones? La división de poderes. ¿Qué otra institución? Pues la justicia constitucional, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos valores en los que creemos, el poder constituyente los lleva a la Constitución. El proceso electoral sirve para que la mayoría ciudadana decida qué es lo que se va a trasladar de su voluntad política, social, ciudadana al derecho, por la vía de la Constitución o de las leyes, en una primera eslabón de la cadena de creación de las normas jurídicas. Entonces, en una segunda, pues desde luego entran los operadores jurídicos, ¿no? Entran
los administradores en nuestro terreno electoral, pues entre el INE, los OPLE, los tribunales electorales, las fiscalías, el tribunal, el INE, el Tribunal Electoral Federal, la Suprema Corte, en sus correspondientes competencias. No, hasta la Corte Interamericana es fuente de derechos, de derecho, ¿no? Entonces, claro, todos, como dijo Peter Haberle, ¿no?, son intérpretes constitucionales, es una comunidad de intérpretes. Nosotros somos intérpretes. Entonces, ¿nosotros qué interpretamos y sobre qué opera esto? Pues sobre las creencias. Y las creencias, como dijo Alondra, eso entendí, pues, y las interpretaciones sobre una realidad determinada, no sobre el abstracto o el cielo de los conceptos, sino sobre contextos específicos. Interpretamos nuestra realidad inmediata y nosotros actuamos conforme consideramos que es bueno o no es bueno por una tabla de valores que tengamos. ¿Sí? Y entonces dice estos autores, Mariana Zaragoza, dice, sí, la ética tiende a determinar la significación de la vida humana, tratando de entender el entramado moral en el cual nos movemos. Es necesario acudir a la ayuda de varios conocimientos auxiliares como la psicología, la historia y los diversos saberes de la filosofía. Pero dice, es una ciencia, ¿sí?, porque trata de sistematizar conocimientos sobre la moral. Entonces, ¿qué es la moral? En la otra parte del cuadro dice, pues la moral, ¿verdad?, es el conjunto de los comportamientos en función de las necesidades sociales, como entendí que decía Londra, que se establecen en un entorno determinado. ¿Sí? La moral es empírica porque pues, nosotros actuamos conforme a un sentido de lo justo, de lo bueno, de lo malo, de lo correcto o de lo incorrecto. Así que la ética estudia de la moral, que son las costumbres, estudia y las percepciones, estudia los valores predominantes, ¿no? Estudia las virtudes, los deberes, las percepciones, ¿no? Y trata de estructurar, sistematizar y decir cuáles son esas reglas éticas o principios y reglas éticas que deben de prevalecer. Porque qué tal que una sociedad o una comunidad excluya del voto a las mujeres o excluya del voto a los ancianos o excluya de votar a las personas que no nacieron en la cabecera municipal, ¿no? Y que diga, no, ustedes nacieron en una colonia de un municipio vecino y luego se vinieron a vivir aquí, son avecindados y no tienen derecho a votar. Es un comportamiento moralmente, éticamente justificable, esa costumbre. Entonces, así sería la idea de la relación entre la ética y la moral. La moral es propiamente las costumbres, son las percepciones, son los comportamientos que la ética estudia como una disciplina filosófica para poder estructurar en un código de valores qué se considera bueno, malo, injusto o injusto, justificable o no justificable para una sociedad o un contexto determinado. Entonces, yo propongo, sugiero, compañeras, ¿sí?, que tengamos presente esta perspectiva que me parece muy correcta de estos autores que hicieron este libro de texto, ¿no?, en donde pasan luego a una parte histórica que me interesa mucho por lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte de nuestra sesión, de cómo es que las creencias y los valores predominantes van cambiando
según las épocas, ¿no? Según determinados eventos que van ocurriendo a lo largo de la historia, en este caso del mundo occidental, y va cambiando la percepción, va cambiando la creencia, porque van también cambiando las necesidades, y van cambiando los comportamientos y las justificaciones sobre lo que consideramos que es bueno o que es malo, ¿no? Al punto extremo de que hay quien sostiene que en realidad no hay nada bueno o malo, ontológicamente, o sea, el ser en sí, la forma como nosotros somos en sí no es ni buena ni mala, sino que el pensamiento lo hace bueno o malo. Entonces, nosotros le colocamos al mundo real un conjunto de exigencias éticas, ¿no?, para poder calificar que los comportamientos son buenos o son malos. Y esos pensamientos, creencias, y digamos, esquema ético para calificar los comportamientos viene dado por las costumbres y por el desarrollo, también el desarrollo de las ideas, de lo que consideramos que es mejor y no peor, porque si no, pues podríamos pensar que es mejor vivir en un estado de naturaleza, que cada quien prevalezca sobre los demás de acuerdo con su fuerza material, riqueza, recursos, y someta a los demás a su imperio. Pero no es el sentido del derecho. El sentido del derecho es justamente lo contrario. El sentido del derecho es establecer las garantías, ¿verdad? Para que en la interacción social se equilibre el poder de los más fuertes con el de los más débiles. El derecho trata de que los débiles no sean aplastados por los fuertes. Por eso tenemos en la Constitución y en los convenios internacionales, pues los derechos, que son las garantías básicas, escritas, mínimas, y las no escritas, máximas, ¿verdad?, que se desprenden de la interpretación de la Constitución y de los convenios internacionales para proteger los derechos. ¿De acuerdo, Alondra? Sí, vamos bien, ¿no? Por ahí va el camino, ¿no? Teresa, Hernán, sí, aunque tengan apagada la cámara, nada más sí espero que estén, por favor, atentos, ¿no? Entonces, esto es el sentido. La comunicación es precisamente la interacción de expresiones y mensajes para poder concretar entonces esta idea de que tenemos de la de la interpretación, de la interacción, ¿verdad?, entre las personas en la sociedad. Entonces, la comunicación es otro factor clave, porque la comunicación nos permite el enviar y recibir mensajes en una interacción social determinada, y eso no puede ser cualquier comunicación. O sea, la comunicación también tiene reglas. La comunicación tiene que tener claridad. De otra manera, el mundo se complica todavía más de lo que es complicado. Y para eso sirven estas disciplinas. Entonces, desde la antigüedad hasta nuestros días, en este libro se dice que hay 4 etapas del pensamiento, fíjense. El pensamiento mítico en la antigüedad, el pensamiento mítico, ¿sí?, en donde quienes vivieron en ese tiempo, en el tiempo llamado la antigüedad, egipcia, griega, romana, azteca, tolteca, olmeca, zapoteca, ¿no?, le hemos denominado una época del pensamiento mítico, porque la idea de la divinidad, ¿sí?, estaba relacionado
con alguna manifestación que hoy llamamos natural, como la lluvia, Tlaloc, o como el fuego, o como el agua, o el sol, pues los egipcios, que adoraban al sol, ¿no? A la luna, porque tenía que ver con sus necesidades. Le pedían al sol, a la luna, o a la lluvia, ¿verdad? Que les ayudara para sus cosechas, ¿no? Entonces, eso, a los dioses griegos, que además vivían el drama de los hombres, pues había una creencia de que esos dioses castigaban, dioses y diosas. Entonces, ese pensamiento mítico la Edad Media se convierte en lo que se llama una filosofía, una época de la filosofía premoderna. La idea de Dios único se vuelve prevaleciente. Aquí, en el mundo mesoamericano, tomemos en cuenta que la idea de múltiples dioses, ¿no? Que tenían los aztecas y otras culturas, pues es sustituida por la idea y el pensamiento, ¿no? La filosofía religiosa del Dios único. A la fecha tenemos esta filosofía, ¿no? La idea de un Dios único, ¿sí? La existencia del hombre o del ser humano corre paralela a la existencia de Dios. Lo tenemos presente y en nuestro lenguaje, Dios quiera, ¿no? Dios quiera que sí, ve con Dios. O sea, Dios es un concepto fundamental, ¿no? Desde el tiempo de la filosofía premoderna. De poco a poco, en relación con diversos eventos muy fuertes que nos han pasado a los seres humanos, ¿no? El descubrimiento de América, imagínense ustedes. Es como el descubrimiento de vida en Marte, o que se nos aparezca un extraterrestre mañana, por aquí en las calles de la Ciudad de México, ¿no? O de alguna ciudad. O sea, sería un impacto trascendente. Cambiaría nuestra forma de ver el mundo. Ya estamos cerca, ¿no? De confirmar la hipótesis de los alienígenas, ¿no? Ancestrales o contemporáneos. Entonces, el descubrimiento de América fue un acontecimiento impactante y trascendente porque cambió el concepto que se tenía de la humanidad. Y ese momento fue clave para reforzar la cristiandad y la creencia en un solo Dios, porque cuando llegaron los españoles y los portugueses a las Américas, aquí se adoraban muchos dioses. Habían religiones politeístas y fueron sustituidas esas religiones por la religión cristiana católica de un solo Dios, una religión monoteísta. Por lo tanto, las creencias cambiaron a la fuerza, porque hubo una conquista material y también espiritual. ¿Y eso qué tiene que ver con la Constitución? Pues tiene que ver todo, porque no es lo mismo hacer o creer en normas o leyes conforme a la naturaleza que creer en leyes que están puestas por el hombre a partir de una interpretación de las Sagradas Escrituras, de la Biblia concretamente. Y esa es, digamos, la base de la filosofía medieval, también llamada premoderna. Mientras que esos valores, pues, cristianos, gobiernan la hechura de las leyes humanas. Es San Agustín y es Santo Tomás, ¿sí? Que dicen, hay ley eterna, hay ley natural y ley humana. Toda una época de siglos
desde el siglo IV, VI, después de Cristo, en lo que hoy es Europa, hasta el siglo XVI en adelante, en lo que es hoy América Latina. Hay un solo Dios, hay un conjunto de leyes eternas que son interpretadas a partir de las Sagradas Escrituras y particularmente la Biblia, y esas prevalecen sobre las leyes humanas. Esas son la verdad eterna. ¿Cuáles? Pues no matarás, no robarás, no perjurarás, ¿no? Etcétera, ¿sí? Esas son las bases axiológicas o valorativas de las sociedades cristianas. Entonces, el derecho y el derecho constitucional debería trasladar, según esta perspectiva, esos valores en la Constitución. Sin embargo, una época posterior, la época moderna, ¿no? Las revoluciones industriales, la búsqueda del lucro y la maximización de los comportamientos del trabajo, de la producción, la ganancia, ¿no? Hacen que el centro del universo ya no sea Dios. El centro del universo es el hombre, el ser humano. Nosotros, los seres humanos, en el mundo moderno, o sea, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, consideramos que podemos descubrir las leyes de la naturaleza y las leyes de la sociedad, y que podemos establecer una constitución, organizarnos en un Estado nacional y en una comunidad internacional de naciones y garantizar la paz. ¿Cómo? Dividiendo el poder, estableciendo el principio operativo de la soberanía popular, las elecciones, la democracia, el pluralismo, la garantía de la libertad de expresión, el proceso electoral, el gobierno presidencial, parlamentario o mixto, la división de poderes. Si alguien tiene una duda, la justicia constitucional para aclarar el significado de la Constitución y de las normas. Ese mundo que parecería como que ordenado, en los últimos decenios se ha desordenado. Entramos o ingresamos en la llamada época posmoderna. La llamada época posmoderna es una etapa en la que empezamos a dejar de creer en que ese modelo de la modernidad sea viable, sea útil, sea justificable. Y reina un nuevo escepticismo y lamentablemente el relativismo de los valores. Es decir, cada cosa puede ocurrir o no y tiene cierto valor o no. De todas maneras, la vida es frágil, transitoria, y en todo caso, lo más que yo pueda disfrutar en esta vida, mejor. Y si no pueden hacerlo todos, pues lo siento mucho, pero yo sí. La fraternidad tiene sus límites, hay que optimizar las oportunidades y siempre buscaremos estar mejor y no peor. Y si los demás no pueden, es su problema, ¿no? Entonces, se hace añicos la idea ética, la creencia de la libertad, la igualdad y la fraternidad. A donde quiera que volteemos hay pobres, desaventajados, vulnerados, minorías desprotegidas, particularmente en países en donde no lograron en el siglo XVIII, XIX, primera mitad del siglo XX, acceder a un cierto nivel de bienestar que irradiara o beneficiara a la mayoría de su población. Se acostumbraron algunos a tener esos niveles de vida con un formato democrático y funcionó y funciona
con todas sus debilidades y sus riesgos, pero funciona en Europa, en Norteamérica, pero en los países de América Latina parece que la realidad es distinta, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos son sociedades muy desiguales, ¿no? Con muchos pobres, con personas muy desaventajadas y una constante amenaza al Estado de Derecho. El Estado de Derecho se vuelve muy débil, los derechos son muy frágiles, ¿no? Y digamos que oscilamos entre Estado de Derecho y Estado de naturaleza, porque cualquier cosa puede pasar. Vean el número de feminicidios diarios en México y en América Latina, ¿no? O las cárceles llenas de maras salvatruchas en El Salvador, que ante una situación tan excepcional, incluso parece justificar en la percepción de la mayoría de los jóvenes de El Salvador, la reelección de su presidente que está prohibida en la Constitución. Fíjate, Alondra, ¿no? ¿Sí? ¿Teresa? O sea, la reelección del presidente de El Salvador, el presidente más joven en la historia de El Salvador, Nayib Bukele, que ha dicho hace 2 semanas, me presento a la reelección porque la Suprema Corte me otorgó un amparo que establece que yo tengo derecho a la reelección, porque es un derecho fundamental, lo cual no es según la Corte Interamericana, y porque el pueblo, la mayoría, tiene derecho a tenerme en la boleta porque yo tengo un nivel de aceptación y de popularidad superior al 60 o 70%. ¿Qué pensaríamos nosotros de que López Obrador presentara en 2023, 24, su solicitud para reelegirse, para ser candidato a la presidencia de la República? ¿Qué haría la Sala Superior? Si alguien presenta o si él presenta un juicio de la ciudadanía y dice, tengo 60-70% de aprobación, díganme por qué razones no debo estar en la boleta si la gente quiere que yo esté. Por ejemplo, aunque la Constitución diga que no. A ver, Mackenzie, y yo aprovecho para cambiar la lámina porque voy a poner otra. Adelante, por favor. Escuchamos. Sí, quería participar, Mackenzie, o no. Pero sí se entiende cuál es el problema, ¿no? El problema es que la moral y la ética que estudia la moral puede ser sincrónica o no con lo que hemos colocado en la Constitución. Entonces, si la Constitución dice no a la reelección, pero la mayoría de la población o de la ciudadanía dice sí a la reelección, se presenta un dilema moral y ético muy fuerte. Lo ideal sería que la moral pública se convirtiera en normas jurídicas. Por eso yo he sostenido, he visto ya que uno o dos hemos coincidido. Marina Gascón Avellán, por ejemplo, una filósofa teórica del derecho español, creadora de este concepto de neoconstitucionalismo, una de ellas, una de las que lo creó, dice, el derecho es moral pública objetivada. O sea, el derecho es moral pública convertida en norma jurídica. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el derecho es moral pública convertida en norma jurídica, porque las creencias, ¿sí?, que la ética estudia respecto de la moral deberían ser convertidas en normas jurídicas a través del proceso legislativo, del proceso administrativo y del proceso judicial. ¿Cuál es el papel de un tribunal constitucional si no es declarar en primera instancia la validez
de hechos, o sea, que son actos o resoluciones o normas que corresponden a una determinada realidad. O sea, decimos, a ver, las elecciones que va a resolver el Tribunal Electoral Federal esta semana, seguramente ya, mañana o pasado, la elección de Tamaulipas, de gobernador de Tamaulipas, debe anularse o no. ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones que dicen las constituciones y las leyes que si se presentan deberían conducir a la nulidad. El papel del Tribunal Constitucional, si el legislador colocó esas condiciones en las normas, es porque la moral prevaleciente, que es la de la ciudadanía, considera que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas, ¿no? Debe haber certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad, debe haber imparcialidad, no debe haber recursos ilícitos en las campañas. O sea, procedentes del crimen organizado, por ejemplo. Si se prueba que en una elección se usaron recursos procedentes del crimen organizado, entonces estamos violando no solo la Constitución en términos de la norma escrita, porque lo dice el artículo 41, sino porque creemos en eso. ¿De acuerdo, Alison? Sí, Alondra. La Constitución es un conjunto de valores basados en nuestras creencias. Eso es lo que es. La Constitución es un conjunto de valores, principios y luego desarrollados en reglas que traducen nuestras creencias. Por eso es moral pública juridificada. 3 palabras. ¿Qué es el derecho? Moral pública juridificada. ¿Por qué? Porque juridifica las costumbres y las costumbres son las creencias, los comportamientos, los valores y las creencias, las percepciones sobre nuestras conductas ideales. O sea, a ver, leamos la Constitución al revés. Digamos, toda persona debe ser discriminada. Ninguna persona debe ser igual, ¿sí? La Constitución debe ser interpretada no pro derechos, sino contra derechos. Sí, los derechos no son universales, sino que son todos particularizados. O sea, ¿no? O dijéramos, toda ley se puede aplicar retroactivamente. Se pueden establecer tribunales posteriores al hecho delictivo y juzgar a las personas con leyes especiales. Toda autoridad puede entrar al domicilio, hurgar en los papeles, posesiones, hacer actos de molestia o de privación de los derechos de los demás, sin mandamiento escrito de ninguna autoridad competente. No es necesario fundar ni motivar ninguna causa legal del procedimiento. ¿Qué les parece? ¿Sí? Además, no importa si no se usan métodos de interpretación, ¿sí? Con que se acuda a la revelación, a un sueño, ¿no? O a un deseo intenso, se justifica privar de sus derechos o hacer actos de molestia, ¿no? Las elecciones pueden ser no libres, sino coaccionadas, ¿sí? No auténticas, sino falsas y fraudulentas, y no periódicas, sino cada vez que se nos antoje, ¿no? ¿Qué te parecería, Alison? ¿No? Las elecciones pueden ser no ciertas, o sea, que sean dudosas, que no sean apegadas a la legalidad. A ver, ese mundo sería un mundo constitucional. No sería un mundo constitucional, porque no corresponde a nuestras creencias. Nosotros creemos que las elecciones deben ser lo contrario y que la sociedad se debe de organizar y funcionar conforme a esos otros principios que están en la Constitución y en todas las constituciones latinoamericanas. Tienen un catálogo de derechos, tienen una forma de la división de poderes y una forma de los llamados procesos constitucionales que incluye la justicia constitucional, ¿no? Que son los medios o remedios preventivos o sancionatorios para poder limitar las conductas y hacer que prevalezca el principio democrático, que es lo que la mayoría creemos.
votamos en favor de unos partidos y candidatos que lleven al proceso legislativo nuestras creencias. Así es, ¿no? O sea, creemos en lo que plantean Va por México, o creemos en lo que plantea Morena, o creemos en lo que plantea Movimiento Ciudadano, ¿no? Y eso lo tienen que llevar a las leyes. O sea, a ver, Morena nos dijo que los soldados tenían que irse a sus cuarteles. Al asumir el poder, encuentran que hay una situación muy grave de inseguridad y entonces dicen, no, en 5 años se van a los cuarteles. En 5 años, las Fuerzas Armadas ya no van a estar presentes en las actividades de seguridad pública, reservadas a la policía, que debe ser civil. Se acerca el vencimiento de esos 5 años y la situación no está mejor, sino que para algunos está peor. Y toda la estrategia de ir fortaleciendo la base social, entregando subsidios de manera directa a las personas que lo reciben, ¿no? En una tarjeta reciben 3,500 pesos, 2,000. Muchachos, que ayer el doctor José Narro publicó, ex rector de UNAM, publicó un artículo fundamental en el Universal, hablando de los ninis, quienes ni estudian ni trabajan. Un concepto creado en Europa, en Inglaterra, y que trajimos a México y otros países de América Latina. Esas personas que ni estudian ni trabajan, que son jóvenes, o sea, no tienen más opción que el crimen, o el suicidio, o la depresión estructural. O sea, ¿qué hacemos? Porque, no sé si lo saben, Gloria sabe bastante de esto, ¿no, Gloria Cruz? Porque un joven que trabaja empieza a trabajar en el crimen organizado, un soplón gana 5,000 pesos mensuales. Alguien que está en la entrada de un pueblo o de una ciudad y que avisa quién entró y quién salió, ¿sí? Para efecto de planear, ejecutar algún asalto, algún secuestro. Esa persona gana 5,000 pesos. Eso es lo que gana un taxista, Alison, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es la Constitución? ¿No? Porque tenemos un problema muy serio. Ahora la propuesta es extender otros 4 años, hasta 2029, el que la Guardia Nacional, que debería ser de mando civil, sea de mando militar, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación es tan complicada y difícil que se requiere consolidar la presencia de la Guardia Nacional, ¿no? Y, digamos, la pregunta es, ¿eso es lo que queremos? ¿Quién lo quiere o quién no lo quiere? Dice el presidente, preguntémosle a la gente, hagamos una consulta. Y otros dicen, no, momento, para eso están los legisladores, el proceso legislativo, esa es la Constitución, o sea, la Constitución democrática es la de las instituciones representativas. Otros dicen, no, o sea, la Constitución democrática es la que decide el pueblo de manera directa. Qué dilema, ¿no? Entonces, de eso se trata este tema, ¿de acuerdo? De eso se trata. Bien, no sé si tengan, por supuesto, pueden ustedes interrumpir o dar algún comentario. ¿Están ustedes de acuerdo en que el derecho es moral pública juridificada? O sea, que la Constitución anida valores, principios, creencias que tratamos de practicar. Y de que en la medida en que esas normas que están en la Constitución se cumplan, entonces serán sincrónicas, digamos, con lo que creemos, o en la Constitución habrá contenidos en los que no creemos. Porque parecería que hay contenidos en los que creemos, como los que he mencionado.
Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema de la sociedad y del derecho? ¿Por qué tenemos tantas violaciones al derecho, actos de corrupción, impunidad? Si tenemos una constitución bellísima. Y se supone que en la constitución están los valores en los que creemos. Entonces, ¿por qué no se aplica en sus términos? O en parte sí se aplica o en parte no. A ver, Gloria, por favor, ayúdanos. No es de que no se aplique o no creamos en estos valores que están ahí porque se supone que creemos en ellos. Esa era la escala de valores en el momento que fue creada la Constitución. Lo que pienso es que nos hace falta cultura de legalidad en respeto a la ley, porque decía el presidente antes de entrar que ahora sí se ha ido a cabo la Constitución, que ahora sí se debe realizar la estamos viendo en la realidad que no es cierto. La corrupción es algo estructural, está adentro, está arriba, está abajo, entonces aunque una persona quiera trabajar con ella, pues no es posible, porque es una cuestión de realidad, que realmente se respete el Estado de Derecho, porque como usted mismo está señalando, hay personas que creen que están por encima de ella, o vulnerando una norma, piensan que ya pueden hacer su voluntad, y no es cierto, ¿no? O sea, la división de poderes es precisamente para eso, para su respeto. Ahora comentaba de los jóvenes, tiene toda la razón. En México el narcotráfico ya está haciendo rebajar, pues ya no hay una posibilidad que digamos, esto se va a acabar para mañana. Hemos visto cuántos sexenios, en cada sexenio pensamos que va a mejorar y está empeorando. Los muertos ya llegan a un nivel ya muy grande y las personas encerradas empiezan también, que no necesitan un tratamiento adecuado y no se está sacando las causas de esos problemas tan grandes que están México siendo rebasado por ellos, ¿no? Entonces, hace falta mucho en el país, tenemos todas las instituciones que trabajar, todas las personas que estamos involucradas en cualquier institución, hacer lo que nos corresponde y abonar a la cultura de la realidad. ¿Sería cuánto pues? Perdón, tuve un problema técnico, pero aquí estoy, de regreso. Entonces, Gloria, el problema, ¿sí me escuchan? Sí. El problema es un problema político, social, de que hay momentos en que las condiciones eran unas y se colocaron esas normas ahí, y de repente las condiciones son otras y ya no se pueden aplicar esas normas. Esa es una idea de las que estabas mencionando. Sí. No sería tanto que esas ideas ya no se pueden aplicar, sino habría que adecuarlas, o no sé, ya a una realidad más actual, porque esas normas están siendo rebasadas. Por ejemplo, el 18 constitucional que habla sobre una red presidencial, en su momento a lo mejor esa era una posibilidad con la cual se podría solucionar la red presidencial en México, pero en el momento estamos viendo que está siendo rebasada y que no es posible abonar a ese problema, solucionarlo de esa manera, como dice el 18 constitucional, no es cierto en la práctica una realidad, pues. Entonces, sí hay muchos factores, demasiados factores que hacen que se rompa. Que una norma, pues no la veamos en una realidad posible. Muy bien. A ver qué opinan, compañeros. Teresa, ¿qué opinan? Alondra, ¿sí, están nuestras creencias y valores en la Constitución? Si lo están, ¿por qué no se cumplen? ¿Por qué decimos que la Constitución es la más violada de todas las normas y ese tipo de expresiones, ¿no? O sí, porque hay elecciones, tenemos gobernantes con todas sus limitaciones y complicaciones, pero renovamos los poderes,
la Constitución sigue siendo, desde hace más de 100 años, una guía orientadora de las conductas y de las acciones y del poder público y de los gobiernos y de los ciudadanos y de las personas. ¿O no? A ver, Alondra. ¿No? No te estamos escuchando. Sí, yo considero que pues tiene que ver mucho lo que es la diversidad de pensamientos, de intereses, sobre todo pues la ley nos está marcando estrictamente lo que debemos de hacer, pero tal y como lo veíamos en la clase de ayer, todo es una interpretación, todo cuenta como valores, no nada más podemos poner estrictamente la ley o lo que dice la Constitución o la norma en la materia electoral, sino también la interpretación que le vamos a dar y aplicar lo que son la interpretación conforme, tomar en cuenta pues algunas cuestiones de derechos humanos. Entonces yo creo que tiene que haber una amplitud de elementos que debemos de tomar en consideración, puesto que en este caso lo que comentaba usted sobre la militarización del país, en este momento con la Guardia Nacional, o en la semana pasada estuvo debatiendo la Suprema Corte sobre las prerrogativas de los partidos políticos, ¿no? Estamos viendo si entran o no entran en el sistema, si van a reportar, que incluso no se llegó a votación por falta de 2 ministras. Vemos que todos estos temas que se están tomando en cuenta, pues hay diversidad de pensamiento, pero lo importante son los intereses que se están viendo favorecidos o afectados en este momento. Entonces yo creo que por eso es la importancia de la ética, en este caso, pues la ética jurídica, ¿no? De los ordenamientos legales y lo que es correcto aplicar y lo que pues no es lo conveniente. Bueno, a ver, Alondra, lo correcto aplicar y que no es conveniente no está en la Constitución y en los convenios internacionales. ¿O sí? Sí, sí se encuentra. Podríamos decir que es lo que se desearía que existiera, pero al momento de la realidad, pues vemos que falta mucho de eso, o sea, no está aplicado debidamente en la vida cotidiana. De ahí en cuenta las reglas que tenemos que seguir para adaptar y poder llegar a ese fin que buscamos, ¿no? Como sociedad. Y eso, te estimas que mientras los legisladores o quienes elaboran los convenios internacionales no lo puedan racionalizar en el lenguaje que está en la Constitución o en los tratados internacionales, la interpretación judicial, me imagino que te refieres, ¿no? Constitucional, que da la última palabra, tiene un margen amplio de maniobra para poder decir qué significan ese lenguaje, ¿no? Eso es lo que entendí, ¿sí? O sea, ¿sí? Sí, más que nada lo que comentábamos ayer, el principio de universalidad, de progresividad, más que nada de ir avanzando, no nada más irnos estrictamente a lo que está previsto en la norma, sino buscar las garantías. En este caso, pues, tomar en cuenta los grupos vulnerables. Muchas cosas no están previstas en la norma de la materia, pero pues se busca con una interpretación, pues más que nada subsanar esas omisiones que se encuentran. O sea, ahora, esa interpretación con base en esos criterios tiene reglas. O sea, la interpretación tiene reglas, ¿no? Sí, el principio, por ejemplo, pro persona, el principio de universalidad, le deja al intérprete un amplio margen de maniobra para que aprecie la realidad o el caso específico y fabrique o elabore las justificaciones de lo que considere él correcto para el caso concreto. O tiene unos ciertos límites. Porque también se critica que los jueces, los magistrados o los ministros puedan sobreinterpretar la Constitución y justificar unas decisiones que en ocasiones no tienen sostén, digamos, en una cierta realidad objetiva, porque si no, entonces, pues, quien gana una votación puede imponer una decisión que no tenga suficiente justificación, ¿verdad? Entonces, digamos, estamos también ante un problema ético del juez, ¿no? En la interpretación judicial, de que también está limitado el
juez también está sometido a la Constitución, a los convenios internacionales, y digamos también gravitan sobre su decisión la percepción de la gente, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, hay veces el juez quisiera tomar una decisión determinada, pero la presión de la opinión pública y de la percepción social lo limita. Entonces en México también podría ser así. ¿Sí? Bien, pues este es el sentido entonces de la ética en la Constitución y su interpretación. O sea, la ética en la Constitución son esos principios a los que se estaba refiriendo Lucas, ¿no? Es el principio de igualdad, de no discriminación, de universalidad pro persona, de invisibilidad, interdependencia, pero hay que llenarlos de contenido. Y esos contenidos se dan precisamente a partir o de un acto legislativo que racionaliza cómo interpretar y cuál es el alcance con los términos generales del significado de esas palabras, o lo hace el Poder Judicial, en última instancia el Tribunal Constitucional, ¿no? La Sala Superior, la Suprema Corte, que determina para el caso concreto cuál es el significado y el alcance de esos criterios, vamos a decirles, o principios interpretativos que entraron a la Constitución de México en 2011, con la reforma de 2011 en derechos humanos, ¿no? Entonces, compartimos la idea, el punto de vista de que hoy por hoy la Constitución, la democracia y los derechos son prácticamente lo mismo, son equivalentes, ¿no? Es decir, hoy, si se plantea un legislador, un litigante, un administrador, un juez en el ámbito electoral, un problema de nulidad de la elección o un problema de aplicación de normas, tendrá que tener en mente el tema de los derechos, ¿no es cierto? El tema de los derechos fundamentales, la participación política, la integración de la representación política y el que funcione un sistema en favor de los derechos. Esa era la idea. Y ya lo sabemos, se ha hecho carta de naturalización el decir que debemos de beneficiar a los más débiles y a los vulnerables, ¿no? Por lo cual existe toda una línea jurisprudencial americana, mexicana, nacional, en favor de las personas en condición de vulnerabilidad. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, muy bien. No sé si tengan ustedes algún otro comentario, compañeros, para ir cerrando nuestra sesión. Alison, Juan José, ¿algún comentario? Muy bien. Yo concluiría la sesión en términos de que, digamos, la ética en la Constitución y su interpretación equivale a los principios que juridifican, ¿sí?, que trasladan al sistema jurídico los valores y las creencias de la sociedad. Plural, pero mayoritario. O sea, para eso sirve el sistema electoral, para trasladar a la legislación, ¿no?, y a su verificación y su operación por parte, entre otros, del Tribunal Constitucional, o sea, del Tribunal Electoral Federal, las creencias y los valores de la sociedad mayoritaria. Que les quiero decir que le impone a las minorías esos valores. Le imponemos a los pueblos y sus comunidades indígenas nuestros valores de la sociedad mayoritaria. Le imponemos a las mujeres los valores de la sociedad que cree que es más, digamos, patriarcal y con un sentido de los valores masculinos, el modelo de sociedad. Le imponemos a los migrantes los valores de la sociedad mayoritaria. ¿Cómo poder equilibrar esta relación con el derecho, con las garantías y los principios que ordenan que hay que proteger los derechos no solo de esa mayoría
que conforme al principio democrático gana las elecciones e impone unos valores, sino también de las minorías que padecen el proceso social, económico, político y que tienen que ser reivindicadas para mantener el principio supremo de la democracia, que es la paz. Porque sin paz, pues no puede haber democracia. Una sociedad en guerra, en conflicto, ¿no? No es una sociedad pacífica y por lo menos tiene vulnerada una de sus facetas de la democracia, ¿no? Que es uno de sus valores democráticos, que es el respeto, la tolerancia, pues la solidaridad o la fraternidad. En una sociedad en conflicto violento, porque conflicto siempre habrá, pero casi, digamos, en guerra, pues no se puede sostener que tenga una constitución normalizada, ¿no? Y en eso estamos. No solo en México, en América Latina, en general unos países más y otros menos, y de aquí, digamos, la crisis del Estado llamado de derecho constitucional y este momento de recambio, también llamado posmoderno, en el que hay dudas sobre cuál puede ser la mejor solución o las mejores soluciones jurídicas, institucionales, filosóficas, éticas, a una problemática pues que no teníamos hace 30 años y que hoy sí tenemos. Entonces, en fin, no es para amargar la semana, pero sí para poner sobre la mesa pues una pintura, digamos, realista, porque con toda la tecnología de la interpretación constitucional a través de los tribunales, ¿no?, que resuelven casos concretos, la mayoría de la sociedad, 70 millones de mexicanos, están viviendo con algún tipo de carencia, ¿sí?, de dinero, de comida, de vivienda, de salud, de educación o de servicios públicos en su casa. Entonces, la pregunta es si el modelo constitucional que hemos establecido y que creemos en él está funcionando suficientemente o apenas necesariamente. Un poco ese sería la interrogante y el planteamiento final de esta sesión, compañeras, compañeros. Sí, esperando que pues sigan ustedes disfrutando de este diplomado. Creo que tenemos más adelante por ahí 1 o 2 sesiones en las que nos vamos a encontrar. Si es así, pues ya seguiremos conversando sobre este y otros temas. Muchas gracias. Muy buenos días, que estén muy bien. Gracias, maestra Kenia. Hasta luego.